En aquel tiempo, Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Estamos escuchando textos muy breves en la lectura diaria del Evangelio. Ayer leíamos dos breves versículos del capítulo 11, y hoy de igual manera otros 2 versículos. Y es, hermanos, como si la palabra de Dios quisiera darnos una palabra y que no nos perdamos en tanto. Porque a veces cuando son lecturas demasiado extensas, ¿verdad? A veces se nos olvida lo que dice o no logramos retener tanto. Pero hoy como que la palabra de Dios quisiera darnos una palabra clave. Y si se fijan, de hecho la Sagrada Escritura pone hasta en comillas: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí. ¿Para ponerles más carga? No, para aliviar. La palabra aliviar significa quitar. Eso significa, la carga se me hizo más liviana. Cuando se habla en ese término, significa la carga se me hizo menos pesada. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aliviar, entonces significa hacer que esa carga no pese mucho. Tomar yo esa carga y que a ustedes no les pese tanto. Vengan a mí. Vengan a mí. ¿Qué significa, hermanos, ir a la iglesia? ¿Qué significa ir a visitar el Santísimo? ¿Qué significa ir a misa? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué significa para mí? ¿Qué debe significar ir a misa, ir a la iglesia? Los monjes, antes, y de hecho un poquito el significado del velo de las mujeres que se colocan, ese velo que se colocan, o el sentido de los monjes, de las monjitas cuando entran a la misa, cuando entran a la iglesia, la función del velo, esa función del velo que cae una parte acá y la otra acá. La mantilla no es para andar aquí atrás, no. La mantilla es para tenerla adelante. La mantilla tiene como finalidad, y en el velo los monjes tienen esa capucha acá, es para no ver hacia los lados. Es para no ver hacia los lados, ni a este lado ni a este otro, sino mirar hacia el frente. Y hacia el frente, ¿qué es lo que hay? Bueno, hermano, hacia el frente es donde está el centro de la espiritualidad. Hacia el centro es donde se nos está hablando de la palabra de Dios. Hacia el centro es donde está Jesús presente en el sagrario. Hacia el frente es donde se está llevando a cabo el sacrificio de la Santa Misa. Entonces, es para ayudarnos a enfocarnos que nuestra mirada está hacia el frente, no hacia los lados. No hacia los lados. Por eso, hermanos, una cosa importante que no tenemos que olvidar nosotros es que es incorrecto que dentro de la iglesia estemos hablando, saludándonos, y qué tal mi a fulanita, y cómo está, y que esto y lo otro. No es correcto. No es correcto. Ni antes de la misa, ni durante la misa, ni después de la misa.
Y a mí me ha dado risa que a veces pueden ir en paz y es como que si hubiera unas 10 colmenas dentro de la iglesia. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que pasa eso aquí? Y no sé, en otros lugares también, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de mi casa, no voy a hablar de la casa ajena. No sé si en otras parroquias sucederá lo mismo, pero aquí inmediatamente terminamos la misa y es como que si se alborotara una colmena, que todos empiezan a hablar. No. Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Y la han convertido en cueva de ladrones. En ese caso, porque la habían convertido en un mercado. Pero en el caso, también nos podría decir a nosotros, han convertido mi casa en un parque. Lugar para ir a chambrear, para ir a criticar, para ir a murmurar o para ir a hablar cualquier cosa. No, la iglesia no es para eso. La iglesia no es para eso. No es ni para criticar, porque ojo con estas palabras que el Evangelio de hoy dice, vengan a mí. Cuando vamos a la iglesia, vamos a tener un encuentro con Cristo. Vamos a hablar con Él o vamos a ir a escuchar su palabra que se va a dirigir hacia nosotros, hacia mí, hacia mí. Dios me va a hablar a mí. Dios me está hablando a mí. Pero hermanos, qué importante es hablar de esto y qué importante es que esto lo retengamos. Porque cuando vamos a la iglesia, vamos a hablar con Cristo. Vamos a mirar a Cristo. Vamos a escuchar a Cristo. A eso es que vamos a la iglesia. Y hay muchas personas, muchísimas, que no han entendido eso. ¿A qué se va la iglesia? No han entendido. Y por eso es tan común escuchar a tantas personas que dicen, yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay un montón de gente hipócrita, gente chambrosa, gente esto, gente mentirosa, gente adúltera, ladrona, fornicaria, borrachos, y empezamos, hermanos, a sacar una retahíla de letanías de todos los defectos de las 1001 personas que vamos a la iglesia. Esa persona no ha entendido a qué se va a la iglesia. No ha entendido. Y saben, hermanos, que esa es una de las tácticas más fuertes que el demonio utiliza para alejarte de la iglesia. Ese es uno de los medios que el demonio utiliza más, y es ayudarte a que abras los ojos lo más que puedas para que puedas ver todos los defectos de las demás personas y te termines yendo de la iglesia. Yo me pregunto, si ponemos aquí una cantidad de personas que se han ido de la iglesia decepcionadas de Dios, es que me siento decepcionado de Dios. Dios me defraudó. Ayer me comentaba alguien un hermoso testimonio, una persona que se le llenaban sus ojos de lágrimas porque estas personas, después de vivir una experiencia tan dura, difícil en su vida, su fe se apagó y se alejó de la iglesia. Pero después que pasó la tempestad, ella solita, esta persona sola buscó a Dios, y hoy esa persona está llena de Dios y está metida con Dios, metida en la iglesia y con Dios en su mente y en su corazón. Claro, hubo un momento de duelo, de tristeza por la situación que le pasó, pero automáticamente después esta persona va razonando y dice, pero es que Dios sabe por qué lo hizo. Y automáticamente Dios va tratando de ayudarnos con sus luces, con su sabiduría,
para que podamos discernir, como Marta, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue a visitarla, que su hermana había muerto, le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le reclama, y le reclama. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar, Señor, yo sé, porque para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, tú eres poderoso, y para ti no hay nada imposible. Ahí ella está confirmando su pequeñez y la grandeza de Dios. Que aunque no le guste lo que ha sucedido, pero ha sido su voluntad y ella no es quien para juzgarlo, ni reclamarle. Entonces, ¿hay personas que se han ido de la iglesia de esa manera? Sí, pero son muy pocas. Y tarde o temprano esas personas regresan a la iglesia. Son las que están aquí. Pero aquí tenemos a otras personas que en vez de poner su mirada en Jesús, en Dios, la ponen en los defectos de las demás personas. Y ahí, hermanos, hay personas que se han ido de la iglesia porque se han defraudado de sus hermanos, de esta persona, de este otro, del cura, del obispo, del papa. ¿Dónde creen ustedes que hay más personas? Aquí, que se han defraudado de nosotros mismos porque se han fijado en nuestros defectos, en nuestro antitestimonio, o aquí que se han defraudado, han sido defraudadas por Dios. Aquí, exactamente. Y saben, esas personas están mal, porque no han entendido qué es ser cristiano. Que a la iglesia no se va, hermanos, a poner nuestros ojos en las miserias de los demás. Cuando usted va a un hospital y ve que hay un gran montón de gente enferma, unos tienen esto, otros tienen otro, estos tienen acá, ¿verdad que usted no se decepciona viendo enfermos? No, ni tampoco dice: no, yo me voy porque aquí, no, hombre, aquí pura pudrición hay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si aquí un montón de enfermos hay, mire, me acerco a este enfermo, me acerco a este otro enfermo, allá traen otro en camilla, no, pero yo qué estoy haciendo aquí, mejor me voy. ¿Verdad que no? Nunca. Porque el enfermo tiene su fe y su esperanza y tiene su mirada puesta en un lugar, en la puerta donde tiene que entrar, en la cual está ¿quién? El médico. ¿Y el médico está enfermo? No, es el que atiende a los enfermos. Y toda su esperanza y toda su razón por la cual está ahí y sigue en aquella silla, y aunque hayan 20 aquí, no, pero ya voy a pasar, ya me faltan 19, me faltan 18, me faltan 17, me faltan 16, y ahí va uno, cuenta regresiva, ¿verdad? Es porque uno quiere llegar a esa puerta donde está ese médico que lo va a ver, que lo va a escuchar y le va a revisar los exámenes y le va a dar un diagnóstico de la enfermedad que tiene. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Todos los que van a un hospital tienen la misma enfermedad? No. Todos tienen enfermedades distintas, unas más graves que otras, ¿verdad? Unas más graves que otras. Pero todos están enfermos. Por eso Jesús hoy nos invita con estas palabras: vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, vengan a mí, vengan a mí, yo los aliviaré, yo los aliviaré. Todos los que vamos a la iglesia, todos los que vamos a misa, todos los que estamos dentro de la iglesia, hermanos, es porque esperamos que sea el Señor quien nos ayude a llevar las cargas que cada uno de nosotros tenemos. Cargas familiares, cargas en nuestra salud,
problemas económicos, incluso como el apóstol San Pablo va a hablar también, de su carga humana, sus miserias, su lucha diaria por cambiar de vida, y que muchas veces esa lucha, esa carga va a tener que luchar toda su vida por él, hasta el final. Yo me pongo a pensar, una persona que es de mecha corta, como nosotros decimos, ¿verdad? Una persona de mecha corta, hermanos, esa persona podrá aprender a controlar su carácter, ¿verdad? Pero en un momento determinado lo van a llevar al límite y esa persona va a explotar. Va a explotar, ¿verdad? Y después de explotar, ¿qué va a tener que hacer? Volver a iniciar de nuevo. Volver a iniciar. Una persona que es un alcohólico, o una persona que su debilidad es la concupiscencia de la carne, y será con aquello que va a tener que luchar día con día, momento tras momento, durante toda su vida. Yo era seminarista y me acuerdo que mi director espiritual era un ancianito, Padre Abelardo, y me acuerdo que una vez estaba enfermo yo y estaba recién salido del hospital, entonces y me hizo, bueno, estaba con la panza abierta, entonces y unas monjitas en Guatemala, para que no extrañara mi país, se ponen a inventar hacer pupusas. Entonces, y empiezan a hacer unas pupusas que eran como de este tamaño así, quizás pequeñitas, ¿verdad? Entonces hicieron de queso, que de frijoles y todo eso. Y claro, mis intestinos estaban comenzando a moverse, cae la harina y era algo pesado y yo empecé a vomitar, e incluso algunos puntos que estaban algo frescos empezaron a sangrar de la fuerza. Entonces me acuerdo que el Padre Abelardo no se fue a acostar, sino que me dijo, no, yo me voy a quedar contigo. Y sacó una sillita ahí, se sentó a la par y con un guacal por si me daba vómito para ponerlo inmediatamente y ayudarme a voltear. Entonces, y me acuerdo que esa noche, pues uno no duerme mucho cuando está enfermo, me acuerdo que me dijo él esta frase, mira Jesús, si Dios no te ha llevado, es por algo. Es por algo, y es porque Dios tiene un plan contigo, y solo tienes que saber escuchar la voz de Dios y no tener miedo, no tener miedo. Y me acuerdo que yo le dije, ay Padre, le dije, mire, pero es que a uno le da miedo, Padre, pues uno escucha tantas cosas, ¿verdad? Sacerdotes que se salen, sacerdotes que cometen error. Entonces, y yo le decía, Padre, pero es que da miedo, mire, por esto y estas razones. Y me dice él, un sacerdote de casi 80 años. Y me dice él, mira, la tentación de la carne, no creas que porque ya uno llega a los 80 o los 75 años, eso va a desaparecer. Jamás va a desaparecer. Jamás va a desaparecer. Yo, me dijo, que soy un ancianito, ¿tú crees que yo no tengo tentaciones? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo mundo tiene tentaciones. Y no creas que porque tú estás joven tienes más tentaciones que un ancianito. Por eso uno nunca debe bajar la guardia, ni creer que esta parte de mi vida yo ya la superé. No, ahora sí yo soy un superhombre, una superpersona. No, ahora sí yo ya no, ahora ya sí yo ya puedo, ¿verdad? Miren, y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros nos creemos dentro de la iglesia poderosos, fuertes, y no dejamos que Dios nos ayude y nos sostenga? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos creemos que ya somos superhéroes, incluso con capacidad para decirle, es que usted luche, haga esto, haga lo otro, y reclamarle a alguien y decirle qué es lo que está haciendo? No es así. No es así.
todos nosotros somos, hermanos, hechos del mismo barro, y así como esta persona necesita de la ayuda de Dios, que está comenzando, así también el Papa, que es un ancianito y lo llamamos Santo Padre, también él necesita de Dios. Entonces, en la iglesia no hay nadie que pueda decir, yo sí soy perfecto. Por eso, quien se pone hoy como modelo, como ejemplo, ¿quién es? Cristo. Aprendan de mí, dice Jesús. Aprendan de mí. Y por eso el Jueves Santo, en la última cena, también Él se pone como modelo. Y dice, miren, ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Pues si yo que soy Maestro y Señor, les he lavado los pies, aprendan de mí. Aprendan de mí. Hermanos, en la iglesia no estamos para aprender ni de la niña fulanita, de don fulanito. No es que yo voy a seguir los pasos de él. No. El único modelo es Cristo. El único modelo es Cristo. Pero también hay otros, los santos. Y para que alguien sea declarado santo, ¿qué tiene que pasar dentro de la iglesia? Que se haga un estudio exhaustivo de esa persona para poder decir, esta persona es un ejemplo de vida cristiana, ejemplo de espiritualidad, y por lo tanto hoy se le declara santo. Declarar a una persona santa significa que esa persona con su vida, con su testimonio, nos enseña qué es ser cristiano. Pero no existen los santos que comen. No existen. Lo demás no lo digo porque no se puede decir. Ustedes ya lo han oído, ¿verdad? No hay que andar creyendo en santos que comen y duermen, ¿verdad? No, porque no existen. Por eso San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad, un hombre, hermanos, que en vida demostró grandes virtudes. Cuando estaba agonizando en su lecho, llegó una mujer y lo tocó y se santiguó, ¿verdad? Y dijo, qué hombre más santo. Ahí lo tocó y el santo abrió los ojos y le dijo, mujer, no me toques, aún estoy vivo y puedo pecar y puedo condenarme todavía. O sea, no estaba hablando de una cuestión carnal, estaba hablando de que él, por el hecho de todavía estar vivo, podía cometer cualquier error, renegar de Dios, rechazar la salvación, renegar de su fe, cualquier cosa. O sea, por eso un santo se declara hasta que ya ha muerto. Mientras, no, ninguno. Aunque veamos a la hermana Trinidad tan buena, tan servicial y todo, todavía no la podemos santificar, ¿verdad? No, todavía no. ¿Ah? No podemos. No. A nadie. ¿Por qué? Porque si tú santificas a una persona e idealizas a esa persona y tú un día la ves caer, hasta ahí va a llegar tu fe. Hasta ahí va a llegar tu ganas de ir a la iglesia y hasta ahí va a llegar tu amor a Dios. Y de eso mismo se va a aprovechar el demonio para destruir todo lo bonito, todo lo grande que Dios hizo en tu vida. Por lo tanto, hermanos, hermanitas de la corte, ahora ya saben cuál es el significado de esa mantillita, ¿verdad? Eso ahí, ¿verdad? Por eso algunas hasta un ganchito se ponen, ¿verdad? Con ganchitos se las traban para que no se le vaya para un lado. Y de hecho, ese ejemplo también es para cada uno de nosotros también, ¿verdad? Peor, porque si no tenemos esa cosita aquí a un lado que nos tapa, pues corremos más el riesgo de estar más pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede atrás, que lo que está sucediendo al frente de nosotros, ¿verdad? Que es Jesús que nos está hablando. Por eso pidamos al Señor en este día que nos conceda la gracia de acercarnos a Él.
pero acercarnos a Él con la intención de dejar en Él, dejar en sus manos nuestra miseria, lo que somos, lo que tenemos, para que sea Él quien nos sostenga en nuestra vida hasta el final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.